¿verdad? No están catalogados dentro de un sistema de justicia como nosotros lo planteamos, los que estudiamos el derecho. Entonces, el movimiento social, vamos a ver, crecimiento de sectas evangélicas, voy a ver, frente a masacres que se producen en grandes desplazamientos de población hacia el refugio en México y hacia las montañas y también hacia la capital y la costa sur. La insurgencia, su reacción dice que tras la ofensiva del ejército del 82, la URNG se repliega y se concentra en los puntos iniciales de implantación y adopta una estrategia más defensiva y de desgaste del ejército. Entonces, les quería comentar eso por si ustedes lo quieren leer, porque ahí les habla a ustedes de todos los gobiernos desde el año 1958 hasta, concluye hasta Arzú, ¿verdad? En 1985. Y que es muy bueno que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Está, como les digo, está en una doble carta, prácticamente está después de la página 8, pero no tiene numeración, o sea, está entre la página 8 y la 9, ahí están esos escáneres. Bien, entonces ahorita que ya vemos bastantes, eso estaba esperando. A los compañeros que acaban de ingresar, es el libro que les mandó Javier por medio de alguno de los grupos de WhatsApp, porque para eso hay dos. Entonces, ya les digo, las instrucciones se las dio ahí Javier de que no va a ser el examen de todo el libro, sino que ustedes solo pongan atención de lo que yo hablo de este libro y no lo tienen que leer todo. Si ustedes gustan, apuntan a la página y ya después lo leen bien, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan eso. Bien, estrategias del terror, ¿verdad? Ustedes en el programa está, pero yo siento de que a veces a los docentes no se les da la pauta para poder abarcar bien, y este libro sí lo abarca de alguna manera. Entonces, no sé quién me hace favor de ubicarse en la página 15 del documento que les mandó Javier. Así no les digo nombres, ¿verdad? Mejor ustedes díganme quién, si no, les voy a pedir favor yo. Vamos a ver algún... Buenas noches, licenciado, ¿yo lo puedo ayudar? Gracias, Evelyn. La número 15. Bien, entonces quiero que estés en la página 15 y que me leas la parte de estrategias y mecanismos del terror, solo la parte, la primera parte, durante el periodo del enfrentamiento, y después te vas hasta el último párrafo de esa misma página. Está bien, licenciado. Gracias. Estrategias y mecanismos del terror. Durante el periodo del enfrentamiento armado, la noción de enemigo interno se volvió cada vez más amplia para el Estado. Se convirtió en razón de ser del ejército y en política de Estado durante varias décadas. Estrategias y unidades del ejército. Mira, con la evolución... ahí andate hasta donde dice se reconoce que exista un escalón encargado. Es el último párrafo de esa página. Está bien, licenciado. Se reconoce que exista un escalón encargado de preparar y desarrollar la seguridad nacional. Al escalón gobierno le corresponde materializar en su aspecto integral el concepto de seguridad nacional, lo que significa establecer en forma legal y permanente la organización que se le dará al país para preparar y conducir la guerra, planificar la seguridad nacional, estableciendo misiones por cada una de las actividades nacionales y coordinar el esfuerzo conjunto de ellas, determinar la necesidad de afrontar un enfrentamiento bélico y establecer el objetivo que con ella se va a buscar. Ejército de Guatemala, la preparación político-estratégica de la guerra. Revista Militar NMAR, 1972, página 3. Ya vieron, o sea, esto que están viendo aquí lo sacaron de documentos, no es algo inventado. Aquí vemos nosotros de que ya se empieza a hablar de lo que es la seguridad nacional, ¿verdad? Ustedes que eso se usa mucho en Estados Unidos, se han dado cuenta ustedes de que lo usan mucho los estadounidenses. Y podemos ver algo muy importante aquí, de que por lo menos esta es una doctrina de seguridad nacional que se le da al ejército, y que yo les comenté a ustedes que donde
se preparaba a las fuerzas militares de varios países de Latinoamérica, pero que uno de los abanderados era Guatemala, es en Panamá, en la Escuela de las Américas. Entonces ahí era donde se daba ese tipo de doctrina y ellos lo venían a dar aquí al Centro de Estudios Militares, para que la gente, los militares, entendieran hacia qué iban y cuáles eran las situaciones que iban a establecer como militares. Por eso es que ahí era donde les daban esas estrategias o mecanismos del terror, ¿verdad? Que servía para poder darle miedo a la población y que la población respetara. Entonces, algo muy importante que vamos a ver nosotros y que ya nos hizo el gran favor de leer Evelyn, es que el enemigo interno cada vez fue creciendo más. O sea, el enemigo interno dejó de ser únicamente el ente subversivo. Hagan de cuenta ustedes de que en algún momento dejó de ser únicamente el que estaba levantado en armas y que estaba de alguna manera en un grupo militar, en una facción militar, sino que poco a poco fueron extendiendo el enemigo interno a cualquier persona que pensara distinto. Entonces, quiere decir que si alguno de ustedes llegaba a opinar en contra de quien ostentaba el poder, en contra de quienes mantenían de alguna manera un control inadecuado en el gobierno, podían ser objeto de persecución y hasta de que los mataran, ¿verdad? O que desaparecieran a ustedes o a sus familias. Entonces, ahí es donde les voy a pedir favor. ¿Quién más tiene por ahí ya el libro? Para que no carguemos solo a Evelyn con la lectura. ¿Podría leerlo yo, licenciado? Sí, Marcos. Gracias, Marcos. Mira, pues ahí mismo en esa página 16 donde terminó Evelyn, el último párrafo donde dice enemigo interno son todos aquellos, continúame. Enemigo interno son todos aquellos individuos, grupos u organizaciones que por medio de acciones ilegales tratan de romper el orden establecido, que siguiendo consignas del comunismo internacional desarrollan la llamada guerra revolucionaria y la subversión en el país. Hasta ahí, mira, Marcos, hasta ahí tiene lógica, ¿verdad? Es todo aquella persona que de alguna manera desarrolle por medio de la subversión y todo esa guerra, ¿verdad? Hasta ahí tiene lógica. Pero si se dan cuenta, a partir de ahorita va a leer Marcos, en donde dice también es. Entonces, ahí es donde ya generaliza. Por favor, continúa, Marcos, y perdón que te haya interrumpido, pero quería hacer esa separación para que vean ustedes de que se extendió cuál era el enemigo interno. Y ahorita ya no voy a admitir a nadie, ¿oyeron? Ok. Bien. Dale, Marcos. También es considerado enemigo interno aquellos individuos, grupos u organizaciones que sin ser comunistas tratan de romper el orden establecido. Centro de Estudios Militares del Ejército de Guatemala, Manual de Guerra Contrasubversiva, 1983, página 3. ¿Sigo? Hasta ahí por el momento. Gracias, Marcos. Entonces, Marcos, gracias. ¿Qué hubiera pasado si por lo menos vos hubieras estado hablando por lo menos de que el gobierno, pongámonos en 1982 cuando estaba José Efraín Ríos Montt, y hubieras estado hablando, es que en el gobierno de Efraín Ríos Montt se están cometiendo injusticias? Con el solo hecho de decir eso, ya de alguna manera eras considerado enemigo interno porque no sos comunista, pero estás tratando de romper el orden establecido por el hecho de hablar mal de quien ostenta el poder. Entonces vean qué importante, o sea, eso se extiende y por eso es que a muchos docentes universitarios, sin ser comunistas, sin ser parte de un grupo armado subversivo o ser de alguna manera alguien que le gustara de alguna manera el levantamiento armado, los persiguieron y los mataron por el simple hecho de hablar abiertamente lo que pensaban, de comunicar abiertamente lo que pensaban. Entonces, ahí hubo una gran persecución, ¿verdad ustedes? Y de alguna manera, esa persona que hablaba en contra en ese momento, en contra de quienes ostentaban el poder, ya sean militares, guardias de Hacienda, el mismo presidente, cualquier situación que se diera, era objeto de persecución, porque entonces ya estaba induciendo al estudiantado, cuando les estoy hablando de los docentes, ¿verdad? Para que de alguna forma actuaran de forma inadecuada. Entonces,
vemos nosotros de que hubieron bastantes operaciones contra insurgentes, ¿verdad? Ustedes que de alguna forma en la década de los 80 fue lo más duro. En el caso del plan campaña Victoria 82, que de alguna forma que también fue impulsada por Ríos Montt, de alguna forma daban operaciones de seguridad y que de alguna forma atacaban, y también aparte de los grupos subversivos se llevaban a muchos a poblaciones que no estaban en esas situaciones. Así se dieron también operaciones de aniquilamientos, y vamos a ver nosotros de que las operaciones de tierra arrasada. ¿Alguien que sepa qué es la tierra arrasada? ¿Qué es tierra arrasada? Era la eliminación de pueblos indígenas, licenciado, lo que entendí, que era una de las políticas del ejército en ese entonces, creyendo que ellos, las mujeres, pues parían insurgentes. Bien, quiere decir que leíste el libro, pero te voy a decir, la tierra arrasada va más que únicamente eliminar a las personas. O sea, miren ustedes cómo se los voy a explicar. La tierra arrasada no únicamente consistía en eliminar a las personas que están en una población. Cuando decimos tierra arrasada era acabar con cultivos, envenenar pozos o bombardear pozos, lo que fuera, con tal de que ya no fueran utilizables, acabar con los animalitos de granja, acabar con todo lo que pudiera servir para los grupos guerrilleros llegar posteriormente a poder abastecerse ahí. O sea, no únicamente, aunque eso es lo peor, ¿verdad? Ustedes acabar con la población humana, sino que acabar con todo, dejar en cero esa tierra para que no sirviera a los grupos guerrilleros para poderse abastecer. Daniel, contame. Daniel, ¿levantaste la mano? Disculpe, se me marcó nada más. Fue sin querer. Bueno, pero ya que levantaste la mano, Daniel, ¿me ayudas con una lectura? Dígame. En la página 19, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, haceme favor de la 18. En la 18, en donde están las letras concursivas del último párrafo, por favor. Y continúas en la 19, ¿verdad? Esa misma estructura. Ya no estoy admitiendo a nadie, ¿oye? Solo estoy sacándolo. Permítame, página 18. Durante la última semana de agosto y el mes de septiembre. Durante la última semana de agosto y el mes de septiembre, las unidades se empeñarán para ubicar y destruir las fuerzas enemigas con todo su esfuerzo y capacidad militar, apoyando sus operaciones con el máximo de elementos de las PAC, Ejército de Guatemala, Plan de Campaña Firmeza, -1, párrafo 3C-1A-1 Guatemala 1983. Además de tratar de destruir totalmente a los grupos subversivos, se deben destruir sus trabajos colectivos de siembra, media vez sean comprobadas o estén en áreas donde se sospecha existan sus campamentos, con el propósito de cortarles sus fuentes de abastecimientos y obligarlos a que por hambre se rindan o descubran en sus desplazamientos por las áreas que frecuenten y poder así combatirlos, con el propósito de desorganizarlos lo suficiente como para que en el año 1984 se pueda lograr aniquilarlos, consolidando con las PATSIL. El arrasamiento de la población no era una operación aislada, sino la culminación de otras operaciones combinadas, como las de inteligencia, control de la población, psicológicas, desplazamiento de las poblaciones, junto con otras técnicas violatorias de los derechos humanos. El concepto con las demás aldeas era que las que no estaban con la guerrilla se vinieran a estos poblados, cabeceras municipales, y el resto de los cuchumatanes por el norte todos eran enemigos. Se reaccionaba así porque cuando una patrulla llegaba vacía, pero estaban los chuchos, las gallinas, el fuego de la casa encendido. Esto significa que colaboraban con la guerrilla, y el oficial al mando tomaba la decisión de quemar la aldea. Cuando iba a entrar había trampas con púas y el oficial reaccionaba con mayor cólera. Testigo alto oficial del Ejército de Guatemala.
Gracias, muy amable. Entonces, se dan cuenta de que esta es una declaración de alguien, de un oficial del Ejército de Guatemala. Fíjense que el semestre pasado, tuve un compañero, o sea, estudiante, que manifestaba de que él había pertenecido al ejército y que había desertado y se había tenido que venir a refugiar a la ciudad. Y con el miedo de que lo llegaran a descubrir, porque si a él lo llegaran a capturar, de plano lo iban a ejecutar por desertor, ¿verdad? Porque en ese momento era una pena capital la que se ganaba uno al desertar, pero que a él le querían obligar a hacer esto, o sea, acabar con las comunidades, matar y todo, y que no era su forma de ser. Otro caso que he conocido, ¿verdad? De una persona que ahora trabaja para el Estado, dice que a él, como es caibil, le tocó ir a sacar a su parte de su propia familia, primos y todo, y después los ejecutaron. Entonces, vean, o sea, sí era una situación bien, bien dura, ¿verdad? Y si él no hacía eso, le mataban a sus hermanos, a su mamá, a su papá. Entonces no estoy justificando lo que hizo, ¿verdad? Para mí lo que hizo no es bueno. Pero lo que estoy diciendo yo es cómo los adoctrinaban, cómo hacían ese tipo de situaciones. Y así hay declaraciones que ustedes van a ver aquí. Y si se dan cuenta, la tierra arrasada no va únicamente hacia el matar a las personas, sino que va mucho más allá, que es acabar con todo lo que pudiera ayudar a que se abastecieran los grupos guerrilleros. Y cualquier situación, hagan de cuenta de que podía ser de que, les aseguro que si nosotros fuéramos una población y sabemos de que vienen los militares, nos escondemos mejor porque no sabemos si ejecutarnos van. Entonces, al escondernos y dejar ahí la población, ellos asumían que éramos guerrilleros y por eso nos habíamos escondido. Entonces, sin embargo, miren, hagan de cuenta de que nos quedábamos, llegaban los guerrilleros y nos quedábamos y no les apoyábamos a los guerrilleros con lo que querían, ellos nos podían matar. Pero si nosotros sí les apoyábamos y se enteraban los militares, nos iban a matar los militares. Y por eso los actos de extrema crueldad, para tratar de que la población prefiriera morir en manos de la guerrilla, pero no darles el abastecimiento, a morir en manos del ejército, que iba a ser mucho más cruel para matar. Pero esa era parte de la doctrina militar que les enseñaban desde la Escuela de las Américas, que después la implementaban aquí en nuestro país. Entonces, Daniel, no sé si vas a hablar o le doy la palabra a Dominga. No sé, Daniel levantó de primero la mano y después Dominga. Bien, entonces Dominga, no sé qué comentario tiene Dominga. Dominga Grave, Mendoza. No te logramos oír. Está malo tu audio, Dominga. Pero vamos a continuar y más adelante, si quieres, levanta la mano nuevamente cuando quieras participar, ¿sí? Pero no te logramos oír. Entonces, vamos a ver. Enoe creo que quería participar. Sí, licenciada, buenas noches, dígame. Sí, Enoe. Fíjate, Enoe, quiero que te pongas en la página 20. Y ahorita vamos a buscar letras concursivas. Muy bien. ¿Ya conseguiste la página 20? Sí. Ahí donde dice el Jueves Santo 2 de abril. ¿Me haces favor de leer ese bloque? Con gusto. El Gracias. Jueves Santo 2 de abril de 1981, la población de Coboc, Nevaj, estaba preparando la fiesta. En la mañana rodearon la aldea puros caibiles, puros soldados grandes, fuertes. Llegaron al río Azul, Nevaj y Pexlaj. Dijeron: ustedes de plano son guerrilleros, por eso están concentrados. La comunidad quedó arrasada, vivían alrededor de 80 familias, quemaron todas las casas, las milpas y el frijol, destruyeron todo lo que la población no puede regresar. Quebraron las piedras de moler, saquearon las casas, comieron los alimentos que la comunidad tenía preparados para la fiesta. Parte de la población logró huir, otros fueron capturados y concentrados en Shematzé. A los que mataron los masacraron salvajemente, a unos con cuchillo, otros con bala, con lazo
a niños, mujeres embarazadas, ancianos, a algunos enterraron los restos en los hoyos. ¿Continúo, licenciado? Ahí, miren, este es sí, vas a continuar, solo les quiero comentar algo. Ya vieron de que ya en el caso de Daniel habló de situaciones de Huehuetenango. Ahorita estamos hablando de Quiché, hay también de Chimaltenango, hay de todo el país. O sea, sí, eso fue por todos lados. No era una política únicamente contra un solo departamento. Sin embargo, lo que sí les quiero comentar yo a ustedes es que la mayoría, por eso es que yo veo esto en pueblos indígenas, porque la mayoría de poblaciones a las que fueron afectadas eran poblaciones indígenas y que el peor pecado era ser pobres, ¿verdad ustedes? Y vivir en esas comunidades y estar ahí sí que de alguna forma expuestas a que llegara un grupo militar, un grupo guerrillero a que los mataran. Continúa, por favor. Licenciado, una pregunta. Sí, Gabriela. ¿Y en la capital también se daba ese tipo de asesinatos? Aquí era distinto porque sí habían grupos o células guerrilleras, pero aquí lo que hacían es que panfleteaban y si detectaban de que alguien era guerrillero, pues lo capturaban y lo torturaban para sacar información y después lo mataban. O sea, aquí era muy diferente, o sea, no llegaban a una colonia y hacían eso. O sea, en las colonias lo que hacían era de que, haz de cuenta de que el servicio militar obligatorio, mira, un muchacho ahí ya caminando y todo, ya de 15, 16 años ya tenía el tamaño, lo subían a un camión y lo obligaban a prestarlo. Entonces, y si no lo había prestado, ya siendo de 18 en adelante también. Entonces, de alguna manera era distinto. Sí pasaban situaciones aquí, pero eran muy diferentes a las que pasaban de arrasar con la tierra en las comunidades. Nunca hubo aquí una colonia arrasada, pues, por ejemplo. Gracias, licenciado. Vaya, entonces, ahorita le voy a dar la palabra a Enoe y después le doy la palabra a quienes están hablando ahí de otros departamentos. Entonces, Enoe, hazme favor, entonces, lo que está diciendo aquí una vez, el testigo oficial, ¿verdad? Que es las otras en cursiva que continúan ahí. Una vez recibí la orden personalmente, a partir de ahí. Muy bien. Una vez recibí la orden personalmente del jefe del Estado Mayor de la Defensa de arrasar una población completa. Y yo se lo comenté al mayor de esa época encargado del destacamento. Me dieron la orden de desaparecer una aldea, testigo oficial del Ejército de Guatemala. Y ahí se acuerdan de que las órdenes se acatan, ¿verdad ustedes? O sea, ahí lo que procedía era cumplirlo, o sea, que no es algo ahí sí que para estar contentos, porque no debió de haber pasado este conflicto armado, pero para que ustedes vean, ahora yo les insisto, vean cómo las dos potencias que estaban en conflicto en lo de la Guerra Fría, si ustedes ven y consiguen alguna documentación, se van a dar cuenta de que ellos dicen de que fue una guerra de inteligencia porque no hubieron tantas bajas, solo algunos que otros agentes secretos de ellos. Pero todas las que hubieron aquí, entonces nosotros no somos seres humanos, en nuestra población no son seres humanos. Si se dan cuenta, nos siguen tratando de manejar de alguna manera, ¿verdad? Bien, entonces vemos de que ahorita vamos a ver nosotros algunas de las operaciones de castigo que se fueron dando. No sé quién había levantado la mano, alguien, vamos a ver, Sergio Taracena. Contame, Sergio. Abrir el micrófono. Sergio. No, fíjese que yo lo que usted decía ahorita de las potencias durante la Guerra Fría, la forma en que pues nos catalogan no solo a nosotros como guatemaltecos, sino salvadoreños, nicaragüenses, etcétera, ¿verdad? Colombianos. Como es de irónico, le ponía ahí en el comentario por la sencilla razón de que pues ellos ahora forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Y son los países que no pueden salirse, es decir, son los que toman las decisiones del grupo de 15, ¿verdad? Estados Unidos como miembro permanente, la Unión Soviética no, pero Estados Unidos sí, miembro permanente del Consejo de Seguridad. Correcto, pero en ese entonces sí eran ellos parte del Consejo de Seguridad. No, el Consejo de Seguridad sí está todavía, es que Estados Unidos condicionó su permanencia a cambio de ser miembro permanente, así, ahí en el libro lo tienen ustedes, las potencias que así lo hicieron. Entonces,
lastimosamente, como les digo, nosotros solo fuimos soldaditos de juguete para ellos entonces, y aquí nadie murió, según ellos. Y por eso les digo que fue lamentable cuando oía Obama a tildarnos de salvajes por lo que había pasado aquí durante el conflicto armado interno, pero esas salvajadas nos las enseñaron ellos, ¿verdad? Entonces se les enseñaron a quienes estaban en los grupos armados del país, ellos, porque no querían que se tomara de parte de los rusos, ¿verdad?, el control del país de nosotros y otros países de Latinoamérica. Correcto, sí, el mismo Estados Unidos entrenó a Bin Laden, que después aparentemente los atacó, ¿verdad? Así es. Mira, por favor, hazme un favor, Sergio, léeme en la página 23. 23. Ajá. En la parte de operaciones de castigo, pero nada más la parte de estaban terminando de almorzar. Correcto. Muy bien. Estaban terminando de almorzar cuando a la 1 del mediodía estalló una bomba, mientras pasaba un camión del ejército. Dicen que fue la guerrilla. Llegó el ejército. Dieron el alto a la gente y la acusaron de guerrillera. De repente dispararon a María Casimira Boscal del Can, de 60 años de edad. Murió en el momento. Después descubrieron que en la vecindad habían matado ya a 11 personas, previamente torturadas. Colocaron estacas en el piso donde sentaron a los hombres hasta que las mismas les salían por la boca. Les cortaron la lengua, las partes nobles y parte de la cabeza a modo de guacal. C361, enero 1982, San Andrés Itzapa, Chimaltenango. Aquí bien cerca de ustedes, Chimaltenango nos queda bien cerca. Entonces, lo que yo quiero que ustedes empiecen a ver esto es que aquí está ese tipo de torturas, que yo creo que ya les había hablado yo de esto de colocar estacas en el suelo e introducirlo desde el ano hasta salir por la boca. Entonces, esta era una forma de tortura, de crear miedo, crear terror y de alguna forma demostrar el castigo a una población que ellos pensaban que eran guerrilleros por el hecho de que de alguna manera estalló una bomba cerca de donde iban pasando el convoy militar, ¿verdad? Entonces, posiblemente los guerrilleros lo estallaron, pero hicieron pagar a la población inocente, porque si ellos hubieran sido guerrilleros, les aseguro de que hubieran podido responder también con armas, ¿verdad? No iban a dejar que los mataran, pero ahí sí que los hicieron pagar. Entonces, vamos a tratar de ir algo rápido ustedes, porque aunque ya se nos pasó el tiempo, vamos a ver, ¿quién me ayuda ahorita? Que quiero la página 26 de este libro. ¿Puedo, licenciado? Gracias, Marco. Página 26, el primer bloque, 2 de mayo de 1981. Ok, el 2 de mayo de 1981, aldea Xenachicul, Aguacatango, Huehuetenango, llegaron aproximadamente 200 soldados vestidos de verde olivo y camuflados, a caras pintadas de negro. Reunieron solamente a los hombres, un total de 23. Los hombres fueron obligados a caminar hasta la escuela de la aldea Las Majadas. A 4 kilómetros dentro de la escuela les ordenaron formarse y dejaron ir a un anciano del grupo. Fusilaron y mataron a los 22 hombres. Después los soldados partieron los cráneos y se comieron sus cerebros. Cuando los soldados se fueron, la gente fue a mirar y en la escuela encontraron platos de la mesa que contenían masa cerebral. C5601, abril 1982, Aguacatango, Huehuetenango. Bien, lo que ustedes ven ahí es los números de documentos, de los expedientes, la fecha y también el lugar donde fue y muchas veces el testigo, ¿verdad? Por lo menos a veces dicen oficial del ejército, a veces poblador, a veces alguna persona. Entonces, ahí está la última descripción. Cuando ustedes vean en este documento las cursivas, es que alguien más lo dijo, ¿vieron? Por eso es que aparece en cursiva. Se dan cuenta de que les dije yo a ustedes de que habían habido casos de canibalismo. Este es uno de los casos de canibalismo, de crueldad que se dieron. Entonces, analicen ustedes la violencia que se está dando por medio de las pandillas, por ejemplo. No les puedo decir que hay canibalismo, pero sí por lo menos esa crueldad en la que destrozan a sus víctimas y que muchas veces los parten vivos, ¿verdad? Ustedes que los desmembran todos. Entonces,
es importante que veamos nosotros de que sí hay consecuencias de este conflicto. Si me haces favor, solo continuar leyendo estos otros 2 párrafos cortitos. A los hombres se los llevaron amarrados con lazo, y el siguiente, Muy bien. nada más. Muy bien, licenciado. A los hombres se los llevaron amarrados con lazo. Sacaron a 6 personas y enfrente de todos les quitaron las orejas y dijeron que se los comieran. Los llevaron amarrados, bien golpeados estaban ya, a la finca San Francisco. A una de las víctimas le cortaron una oreja y lo obligaron a comérselo, delante de toda la gente. Cotzal Quiché. Gracias. Ahora, si se dan cuenta, la primera parte que nos leyó nuestro amigo fue en Ahuacatango y Huetenango. La segunda parte que nos leyó nuestro amigo también, que ahí hablaron de que les habían cortado la oreja y que los habían hecho comérselo, eso fue en Rabinal, Baja Verapaz. Y la tercera parte, donde también hicieron comerse las orejas y que son testigos distintos y separados, fue en Cotzal Quiché. Entonces eran prácticas habituales y consejos que se les daba para poder de alguna manera crear miedo en la población, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros que hubieron guerras ideológicas, así ataques a todos. Vamos a ver. Bien, ¿quién me ayuda en la página 30? Ya vamos a terminar, ¿oyeron? Ya falta poquito. Página 30. Quiero... Ajá, gracias. A partir de el castigo físico mediante la aplicación de los tratos crueles. Es el penúltimo párrafo. No sé quién fue quien nos va a apoyar. Yolik. Gracias, Hilda. Muy bien, Missy. Usted quiere que lea desde el castigo físico, ¿verdad? Ajá. El castigo físico mediante la aplicación de tratos crueles, inhumanos y degradantes con el objeto de lograr un aprendizaje rápido y eficaz fue el método más utilizado. Estos apremios partían del supuesto que el dolor, el miedo y el temor radica el fundamento de la obediencia militar. Algunas de las posiciones que teníamos que hacer eran colgados de la cama, o sea, poner los pies para arriba y la cabeza para abajo. Otro era puente roto, con la cabeza pegada al suelo y sujetarse con la punta de los pies. El diablito pensando, tumbado y apoyado únicamente con los codos y los pies. El Cristo padeciendo en la cama, abrazar las 2 columnas de la cama y levantar los pies a la altura del pecho. La posición de chopper o helicóptero, poner los puños y la cabeza como puntos de apoyo y las rodillas apoyadas sobre los codos. Eran las más duras. A todos nos ponían a hacerlas. Ixcán Quiché, 1985. El entrenamiento... ¿Sí? ¿Sigo? Ahí estamos. Gracias. Gracias, Hilda. Muy bien. Lo irónico es que muchas de este tipo de situaciones, inclusive los ponían en algún momento algunas personas, profesores en práctica en escuelas públicas, como castigo a los estudiantes. Fíjense ustedes que también hay alguna documentación de ese tipo, de violaciones de los derechos de los menores, que es el ámbito donde yo me manejo y que he leído documentación donde en las escuelas públicas les ponía esta del... Vamos a ver. Eran muchas de estas, pero les voy a decir cuál era la que más era la que ellos, el diablito pensando, algo así. Esa era una de las que más, de una de las torturas que se les ponía a los estudiantes, copiando modalidades inadecuadas, ¿verdad? Ustedes, que se daban dentro del ámbito militar, que se daba a los soldados. Pero también a los indígenas les pasaba esto se los voy a leer y es bien corto. Dice, a los indígenas los golpearon casi por gusto, porque no podían decir una palabra. La misión era enseñarles el español a puro golpe.
a los que más golpearon porque no podían hablar era a los del Estor y Cobán. No entendían las órdenes y como no entendían, decían sí sin saber. No tenían clases y tenían que aprender a pura fuerza. Entonces, a las poblaciones indígenas que obligaban a prestar el servicio militar, de alguna manera les iba muy mal porque al no saber el idioma los castigaban más, como que si eso hubiera sido culpa de ellos, ¿verdad ustedes? Y vean, esta es una situación bien dura, porque hay poblaciones en las que nosotros vemos de que no hablan absolutamente nada de lo que es el español, ¿verdad? Entonces, que ni español hablamos, pero ahí vamos masticándolo más o menos, pero que de alguna forma es algo bien duro. Les voy a comentar de que en algún lugar donde estudié yo, era un colegio donde habitualmente hacían muchos viajes, ¿verdad? Entonces, una comunidad que venía de México decidió, podían entrar por el lado de Ixcán-Quiché, del lado de Playa Grande, perdón, que queda cerca de una de las fronteras con México, pero ellos decidieron entrar del lado de la ciudad de Guatemala para hacer un plantón ahí en el parque y que tomaran en cuenta de que tenían que cumplirles con el ofrecimiento de tierras y de escuela y un centro de salud y lo que les habían ofrecido. Y posteriormente se fueron del lado de Cobán. En ese entonces, por lo menos, todo lo que era Chisec, Fray Bartolomé, Las Casas y todo eso no tenía una buena carretera. Y les quiero comentar de que por lo menos nosotros íbamos en un carro 4x4 con algunos compañeros del colegio y que en algún momento nosotros nos pusimos como ahí había que llevar comida, ¿verdad ustedes? Entonces se nos ocurrió llevar un paquete de salchichas para hacer perros calientes ahí y llevábamos una estufa de esas portátiles a gas que son así como un spray del tamaño de un spray normal que ustedes conocen, va así como para veneno y todo. Pero la cosa es que cuando de repente oíamos nosotros risas, pero no mirábamos nada, cuando vimos hacia arriba un montón de niños riéndose de nosotros porque saber que pensaron que eran esos embutidos, ¿verdad? Entonces, de todos ellos, hagan de cuenta ustedes de que era una gran cantidad de niños, les puedo decir yo tal vez unos 12 a 15 niños, únicamente uno más o menos entendía lo que estábamos hablando. Nosotros le preguntamos si nos podían conseguir tortillas, ¿verdad? Porque ya estábamos aburridos de estar comiendo pan. Y nos hicieron el gran favor de conseguirla, pero como les digo, solo una persona medio entendía lo que estábamos diciendo y se lo teníamos que repetir bien para que lo entendiera, pero por lo menos ese niño sí más o menos entendía. Pero entonces me puse a pensar yo cuando leía esto, de que muchos de ellos, de los que fueron a jalar de ahí, aquí habla del Estor y Cobán, pues eso es entre lo que es Chisec, les puedo decir yo que es entre Cobán y ya llegando a donde les digo yo, a Playa Grande, pero sí ahí todavía es Cobán, creo yo. Entonces, personas que no hablan nada del idioma y los torturaban por eso, y siendo soldados que estaban sirviendo a las fuerzas militares, ¿verdad ustedes? Entonces, es que yo solo les estoy dando solo algunas punzadas, porque yo creo que con esto que estamos medio leyendo, ustedes, tal vez ahorita para vacaciones, espero yo en Dios de que ustedes salgan en limpio y puedan leerlo ya un poquito más tranquilos para que ya sepan ustedes más o menos hacia dónde va esta situación. Vean, vamos a ver, Tierra Rosada nuevamente, la violencia de la guerrilla, vamos a leer un poquito de la guerrilla, para que vean de que no es, vamos a leer de todo, ¿verdad? La página 74, por favor, ¿quién me hace favor de leerme en la página 74 el último párrafo? Aunque, vamos a ver, mejor a partir del Frente Che Guevara, de la página 74. ¿Puedo yo, licenciado? Sí, por favor, Bielman. Permítame. El Frente Che Guevara. Los testimonios apuntan al Frente Guerrillero Ernesto Guevara, que operaba en Huehuetenango,
y en el área de Ixcán, como responsable de los ajusticiamientos más crueles de la guerrilla, cuyo carácter ejemplar y disuasorio aterrorizó a la población. Las violaciones que se desató en este frente parecían más bien ser la respuesta del EGP en el ámbito local a la táctica contrainsurgente de disputarse su base social. La preocupación por la gradual pérdida de su base de apoyo se encuentra expresada en algunos documentos internos del EGP. A la organización de la PAC respondieron en algunos casos las ejecuciones de la guerrilla. Para un ratito, vas a continuar, solo les voy a decir, Ejército Guerrillero de los Pobres, EGP, ¿verdad? PAC es Patrulla de Autodefensa Civil. Continúen y por favor, aquí te paré porque quiero que le pongan ustedes atención a este párrafo, para que vean ustedes de que entre los mismos guerrilleros también se echaban riata a ustedes. Perdón que use las palabras así, pero así ponemos atención. Entonces pónganle atención a este párrafo. ¿Puedo continuar? Sí, por favor. En este frente, el EGP también entró en conflicto con otro grupo armado, Nuevo Venceremos, NV, que había surgido a finales de los años 70 en la cumbre y el granadillo Ixtahuacán, Huehuetenango, y que habían organizado a varios caseríos de la aldea Papal. En este grupo local, que desaparecieron en los años 80, luchaba por cuestiones de tierra y justicia social. Consideraban que los finqueros y los ricos no pagaban bien y que por eso tenían que luchar contra ellos. Ahí estamos. Hasta ahí nada más, mi amigo Bielman, gracias. Gracias. ¿Qué vemos nosotros ahí? Miren, se dan cuenta de que también entre los mismos guerrilleros habían combates, o sea, habían luchas de poder, pugnas ahí. Entonces, cuando la URNG entró a negociar, ustedes no crean de que fue algo fácil también unirse entre ellos mismos, porque habían intereses, habían problemas, habían conflictos entre algunos grupos guerrilleros. Aquí les puedo decir yo, ya para concluir, para no leer tanto, porque ya son las menos 12 minutos, que se dio mucho y ustedes pueden seguir leyendo aquí dentro de muchos de los grupos guerrilleros, que se dio mucho la situación de que extorsionaban a los terratenientes, a los finqueros, y los mataban. Entonces, también yo conozco una familia en Quichén que la mayoría son militares, y se volvieron militares a partir de que mataron al patriarca, ¿verdad? De que dice que los extorsionaban y como ella no quiso pagar y todo, lo mataron. Entonces, esa familia agarró odio en contra de la guerrilla. Así como también hay gente que se volvió guerrillera por situaciones que hizo los militares en contra de ellos. Entonces, lo que hubo aquí una polarización de los guatemaltecos, entonces creando odio y enseñando odio, y por eso es que les digo, muchas veces a nosotros se nos enseña que la violencia se combate con violencia, y por eso es que cuando a nosotros nos preguntan, a la mayoría que les han preguntado qué opinan de la pena de muerte, muchos están a favor, no sabiendo de que realmente con la pena de muerte estamos dándole la potestad al Estado de administrar nuestra vida, pero en forma negativa, porque la justicia no es igual para todos, pues. Entonces quienes estamos más a merced, tal vez es quienes no ostentamos un poder económico de los grandes poseedores de la fuerza económica en nuestro país. Fíjense que ahí en la página 76 tengo marcado lo siguiente, dice, en el último párrafo de la página 76 dice, al ejecutarlo a una persona que se ajustició, bueno, voy a ver un párrafo antes para que ustedes vean. Vamos a ver. Los comisionados militares y los colaboradores del ejército, orejas o confidenciales, fueron el objetivo más frecuentes en el caso de la ORPA, ¿verdad? Entonces, hubo veces que la ORPA, tras el ajusticiamiento, dejó una nota explicativa, como es el caso de Rufino Asunción Mejía y Mejía, comisionado militar ejecutado por la ORPA el 12 de junio de 1985 en Santa Rosa, finca Dos Marías de la Reforma San Marcos. Dice, al ejecutarlo, le dejaron un papel de la ORPA escrito a máquina entre las bolsas del pantalón, que decía, por colaborador con los ricos. Fue muerto de un balazo en el cielo de la boca. Junio de 1985, en la Reforma San Marcos.
Entonces vean ustedes, hubieron fusilamientos también de parte de los guerrilleros y fusilaban muchas veces a personas en la plaza pública para que se dieran cuenta de lo que se estaba dando, y muchas veces les decían, miren, es que estos colaboran con el ejército, estos son comisionados, estos son terratenientes y explotan al trabajador, pero realmente la situación muchas veces en el caso de los terratenientes era porque no querían pagar las extorsiones, ¿verdad? Extorsiones que ahora ya vieron ustedes de que es uno de los delitos que más se dan en nuestro país, pero ahora por otro tipo de delincuentes, y ahora se dan en la área urbana, más que todo, las áreas urbanas. Entonces, son situaciones que nos han dejado de alguna manera el conflicto. Como les dije, si yo pregunto algo, es algo de lo que hablamos hoy. No les voy a preguntar nada que no se haya dicho hoy de lo que está en este libro, porque ya les dije que no les quería recargar con más cosas. Sus trabajos los estoy calificando poco a poco, ¿oyeron? Entonces, sí me voy a tardar en darles notas, porque no pongo notas solo al azar. Entonces sí va a ser un poquito tardado. Les deseo todo lo mejor, éxitos y bendiciones a cada uno de ustedes, y como les digo, ojalá que puedan leerlo en su momento ustedes también el libro, el resto de lo que hay, pero ya con la convicción de que no es parte del examen. Levanta la mano Daniel Castillo y Carla Lisset. Cuéntame, Daniel. Y después Raimundo. Daniel de primero, Carla después. ¿Sí, Carla? Y Raimundo Figueroa. Sí, licenciado, pero fíjate que quería hablar ahí solo con usted. Bueno. Es algo sobre